Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga, bienvenido a un nuevo video del Evangelio de Dios para ti. Y hoy quiero hacer un video un tanto diferente a como normalmente lo he venido haciendo en los últimos días. Hoy quiero, por motivos que uno a veces ve, digamos, dentro de las iglesias, en el común de la gente, que a veces citan cosas de la palabra, las citan como si estuvieran en la palabra y lo dicen abiertamente, como dice la palabra de Dios, o Dios dijo esto y aquello, pero que en realidad va uno a mirar en la Biblia y no están. Por eso el día de hoy te quiero hacer un video con solamente 6 de las muchas que existen, solamente 6 cosas que la gente cita como si estuvieran en la palabra de Dios, pero que en realidad no están. Bienvenido al Evangelio para ti. Me avergüenzo de hablar de tu amor, no esconderé más tu nombre, yo no. Estoy dispuesto a no volver atrás, nunca más, nunca más. Ok, vamos a empezar entonces con la primera, que la escucha uno muchísimo, incluso viene de generación en generación, y esta frase la repiten las abuelas y luego las mamás y luego los hijos a los hijos de sus hijos. Y la primera dice: ayúdate que yo te ayudaré. En realidad la frase ayúdate que yo te ayudaré es un dicho popular que se originó en la antigua Grecia. Realmente esta frase no está en la palabra de Dios, pero sí la podemos encontrar en 2 de las fábulas de Esopo, y la encontramos también en el drama de la antigua Grecia. Aunque esta frase no está en la palabra de Dios, donde sí la podemos encontrar es en el Corán. Si usted tiene un Corán, busque si no me cree. Ahora bien, esta frase no es bíblica, pero el concepto sí lo podemos encontrar, por ejemplo, en el libro de Josué. Recordemos que Dios le dice a Josué cuando Moisés murió y le entregó a Josué la responsabilidad de que cruzara con el pueblo el Jordán, le dice en 3 ocasiones: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, y Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El concepto ayúdate, que Dios te va a ayudar si te esfuerzas y eres valiente, lo podemos encontrar en la palabra, pero la frase ayúdate, que yo te ayudaré, no está. Y hoy en día muchos la siguen citando como Dios dijo ayúdate, que yo te ayudaré. Y realmente esta frase no es bíblica. Número 2. A Jonás se lo tragó una ballena. La palabra de Dios nos dice que Jonás estuvo 3 días y 3 noches por haber hecho lo contrario a lo que Dios le dijo que hiciera en el vientre, o fue tragado por un gran pez. Pero en ninguna parte, en ninguna versión de la Biblia usted va a encontrar que a Jonás se lo tragó necesariamente una ballena. El término original para describir a este ser submarino o gran pez que se tragó a Jonás viene del griego ketos, que significa gran bestia marina o gran criatura marina o gran pez, pero en ninguna parte vamos a encontrar que la Biblia especifique que fue necesariamente una ballena. Así que podemos decir que a Jonás se lo pudo haber tragado una ballena, porque una ballena es un gran pez, una gran criatura del mar, o se lo pudo haber tragado cualquier otra especie grande de pez del mar, pero necesariamente no dice la palabra que fue una ballena. Número 3. Esta sí la encontramos en el común vivir de la gente, y es esa frase que dice que todos somos hijos de Dios. El común de la gente es creer que como todos somos creación de Dios, por lo tanto todos somos hijos de Dios. Pero la palabra de Dios nos da una idea muy diferente. Romanos 8:14 nos enseña una de las muchas características que debe tener una persona para ser considerada por Dios su hijo. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Una persona que viva fuera de la voluntad, fuera del dominio de Dios, que no haya aceptado a Cristo en su corazón, que no se haya arrepentido de su vida pasada, no es guiada por el Espíritu. Por lo tanto, si la guía del Espíritu no está en él, no es hijo de Dios. Hay 2 padres en el mundo, 2 padres que gobiernan en el mundo. Uno es nuestro Padre Celestial, Dios Todopoderoso, y el otro es el diablo. No lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. Santiago 4:4 dice: porque todo aquel que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No puede ser hijo de Dios alguien a quien Dios considere su
enemigo. Y también podemos encontrar en Juan capítulo 1 verso 12, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recordemos que con el pecado original toda la humanidad estaba destituida de la gracia de Dios. Habíamos perdido esa condición de hijos y nos convertimos en enemigos de Dios. Pero siendo aún pecadores, dice la palabra que Cristo murió por nosotros y que a todos los que le recibieron y creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, no es cierto que todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, mas no todos han sido hechos hijos. 4. Número 4. Muchas personas en las predicaciones, en los púlpitos, en los altares, predican, dan el mensaje del evangelio y dicen que somos ante Dios como trapos de inmundicia. Pero esto no es cierto. Lo que la palabra nos dice en Isaías 64:6, pongan mucha atención. Todas nuestras justicias, es decir, nuestras obras, son ante Dios como trapos de inmundicia. Miren lo que dice la traducción al lenguaje actual. Aún nuestras mejores obras son como un trapo sucio. No somos las personas, porque dice que aquel que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por lo tanto, nosotros, cuando estamos en Cristo y hemos sido lavados por su sangre, podemos presentarnos justos ante Dios gracias al sacrificio de Jesús. Lo que es como trapo de inmundicia delante de Dios es nuestras obras, nuestras justicias. Aún lo más excelente que nosotros podamos hacer son como trapos de inmundicia. Por eso la palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta, pero también dice que no es por obras, para que nadie se crea más de lo que debe o para que nadie se gloríe. Así que si estamos en los caminos del Señor de manera fiel y verdadera, no somos inmundos ante Dios. Tal vez nuestras obras no puedan igualar ni alcanzar el nivel que deben alcanzar para ser dignas delante de Dios, porque son como trapos de inmundicia. 5. Esta me da risa recordar. Si bien esta frase no la utiliza el común de la gente, la metí en esta lista porque me pareció muy cómico, muy chistoso escuchar a alguien dar una antesala a esta burralidad que dijo. La persona decía: yo soy muy estudioso de la palabra y me gusta mucho leer las escrituras. Y esta situación en la que estamos me recuerda que así como dice la palabra de Dios, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. La palabra de Dios no menciona ni a Mahoma, ni a Buda, ni a Mahatma Gandhi, ni a ninguno de esos tipos que vivieron y que tuvieron muchos adeptos y que tal vez no era el objetivo de muchos o de algunos de ellos, porque de otros sí, de que las personas incluso los vieran como dioses, de hecho que fueran el objetivo de su alabanza y su adoración. La palabra de Dios habla de Jesús de principio a fin, habla de un Padre Dios todopoderoso que creó la humanidad, los seres humanos caímos y por medio del sacrificio de Cristo hemos venido a ser reconciliados con el Padre por medio de la sangre del Cordero. Aquí no se menciona Mahoma ni se mencionan esas corrientes filosóficas raras y extrañas, se menciona la salvación de Jesucristo. ¿Por qué pasa esto? Por desconocimiento de causa, porque a veces nos bastamos con simplemente leer las escrituras, pero no meditamos en ella. Recuerden lo que dice la escritura: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Hay que leer, pero hay que estudiar, hay que meditar, hay que masticar la palabra para saber si lo que estamos citando como si fuera palabra de Dios en realidad es palabra de Dios o no. Así que mi invitación es a que no solamente cojamos el libro para leer, sino que con la guía verdadera del Espíritu Santo podamos entender, porque, como dice alguien por ahí, en últimas cuentas, ¿quién me puede explicar y enseñar mejor el mensaje de un libro que su autor? Si no es con la guía del Espíritu Santo, por más que lo lea, por más que lo voltee de pasta a pasta, no lo voy a entender y voy a citar cosas como estas que la gente cita, pero no están en la palabra. 6. Número 6. Este es el más común escuchar en las predicaciones, en los púlpitos, que lo citan las personas como si esto estuviera en la palabra de Dios.
y entra incluso dentro de las doctrinas que se enseñan como si fueran palabra de Dios y no lo es. Dice así: no cae o no se mueve la hoja de un árbol sin que sea la voluntad de Dios. Esta frase en realidad no es bíblica. De hecho, hay personas a quienes se les ha enseñado que esto no es bíblico y la siguen usando y citándola como si fuera la palabra de Dios. En realidad, esta frase la podemos encontrar en una obra literaria llamada El Quijote de la Mancha, escrita por Miguel de Cervantes. Esta frase la encontramos en el libro El Quijote de la Mancha y dice así: encomendadlo a Dios, Sancho, dijo Don Quijote, que todo se hará bien y quizá mejor de lo que vos pensáis, que no se mueve la hoja de un árbol sin que sea la voluntad de Dios. Así que si vas a citar esta frase, por favor no digas que está en la palabra o que Dios lo dijo, más bien di que está en Primera de Cervantes capítulo 3, verso el que sea. A veces cometemos errores por desconocimiento de causa. Y todo lo que escuchamos decir de tradición en tradición y de generación en generación, creemos que es cierto sin ir a la palabra de Dios, sin ir a filtrarlo por la Biblia y corroborar si realmente estas frases que citamos hacen parte de las Sagradas Escrituras. Mi invitación es ¿cuál? Mi invitación a que no simplemente leas la palabra, sino que, como dice la misma Escritura, medites en ella de día y de noche. Solo para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, sino para que entiendas y para que conozcas y para que el Espíritu Santo de Dios pueda habitar en ti y darte la guía necesaria para entender lo que en ese libro está contenido, porque es un mensaje grande y poderoso. Hay muchas otras frases, el tiempo no me alcanza, solamente escogí 6, pero si se ponen a mirar van a encontrar una gran cantidad de frases que la gente cita como si fueran palabra de Dios, pero que en realidad hacen parte de otras culturas, otras tradiciones y otras cosas que nada tienen que ver con la Biblia, con la Escritura y la palabra de Dios. Recuerda suscribirte a mi canal, dale click a este video y dale click a esa campanita que hay allá, al lado de allá, para que cada vez que subamos un nuevo video del Evangelio para ti, te llegue una notificación y así no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Que Dios te bendiga mucho, que el amor del Padre descienda sobre ti, que su Espíritu Santo te llene todos los días de tu vida. Nos vemos en un próximo video del Evangelio para ti. Suscríbete y comparte. Y no olvides darle clic a la campanita para que recibas una notificación cada vez que publiquemos un nuevo video del Evangelio de Dios para ti.